Mi nombre es María de los Ángeles Mercado y hoy voy a hablar respecto a la selección natural. La selección natural fue propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX, en su libro El origen de las especies. En 1859, nos mencionó que durante su viaje en el HM Beagle se dio cuenta de que muchas especies estaban muy bien adaptadas a su entorno, ya sean animales o ya sean plantas. Pero antes de todo esto y de explicar la selección natural, debemos de tener en claro lo que es la teoría de la evolución. Esta también fue planteada por Charles Darwin. La teoría de la evolución tiene tres postulados, que son estos. Las poblaciones evolucionan, no los individuos. La selección natural es el mecanismo principal de la evolución y la evolución es un proceso gradual. Pero en sí, ¿qué es la teoría de la evolución? Es un proceso de cambios continuos de las especies mediante diferentes métodos de transformación. Que esto nos plantea lo que es la selección natural. Pero en sí, ¿qué es la selección natural? La selección natural es un proceso en el cual muchas especies y organismos diferentes logran una adaptación a su entorno, en el cual pues sobrevive el que esté mejor adaptado y sea más apto a este. Algunas de las características de la selección natural es que en estas poblaciones o en diferentes especies pueden haber rasgos que sean diferentes. Esto genera de que haya una mayor variabilidad genética, como lo puede ser el tamaño y el color. Los individuos que cuentan con estos cambios que los ayudan a su mayor supervivencia, esto genera a que haya más reproducción. Como haya más reproducción, haya más probabilidades de que se hereden estos tipos de rasgos y que generen que esa población o que esos organismos sobrevivan más. Esto de la supervivencia del más apto no quiere decir que sobreviva el más fuerte o el más grande o el que se vea más llamativo. No, realmente a lo que se refiere es al más apto para sobrevivir, el que mejor se adapta a las condiciones de ese ecosistema, de ese sitio, para poder tener su propia descendencia y que de aparte de la descendencia se sigan reproduciendo esos rasgos, generando de que haya una mayor supervivencia de su especie. También hay que aclarar que no es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Este proceso puede llevar décadas, años, milenios, todo lo que sea, pero este ayuda en cuanto vaya avanzando en su proceso, puede generar nuevas especies, nuevos rasgos, que haya un cambio total en la misma especie que antes, pero esto se da con un tiempo, no se da enseguida. Bueno, la selección natural cuenta con 4 tipos. El primero es la selección direccional. Bueno, la selección direccional se basa en que se coge un rasgo y se selecciona a solo unos individuos de esa población, como lo puede ser los conejos y los depredadores. Cuando están los depredadores que son veloces, los conejos con patas largas van a tener más capacidades de poder sobrevivir ya debido a su mayor velocidad a que un conejo de patas cortas. Como segunda tenemos a la selección estabilizadora. En esta lo que hace es que se escogen los individuos con rasgo intermedio. ¿Esto qué significa? Para hacerme más clara está el ejemplo de los huevos de las aves. Los huevos de las aves, si un huevo es muy pequeño, significa que no tiene suficientes nutrientes para sobrevivir. Y si está un huevo muy grande, esto genera que sea muy difícil para un ave poder incubarlo. ¿Esto qué significa? Que los que mejor se adaptan y los que mejor es para poder sobrevivir son los que son de tamaño medio. ¿Qué significa esto? Que las aves tienden a tener mayor cantidad de huevos de tamaño medio a mayor cantidad de huevos de tamaño grande o de tamaño pequeño. Como tercera tenemos la disruptiva. ¿En qué consiste la disruptiva? La disruptiva se genera cuando se escogen los de los extremos. ¿Qué significa esto? Para ser más clara, puede ser un ejemplo el de los peces. Existen los peces de color claro, existen los peces de color oscuro. ¿Qué pasa con esto? Que también existen los peces intermedios. Si estamos en aguas claras, los peces que mejor sobreviven son los peces de colores claros. Si estamos en un estanque con agua oscura, lo que mayor va a generar supervivencia son los peces de color oscuro. Pero y los peces de colores medios, los peces de colores medios van a ser mucho más fácil que los cacen debido a su color, ya que en las aguas claras se van a notar mucho más y en las aguas oscuras se van a hacer notar también. Bueno, está la selección sexual. Esta se basa en que, por ejemplo, los organismos que tengan capacidad de ser más llamativos visualmente o más interesantes, como por ejemplo los pavos reales machos, estos a tener una cola tan voluminosa y llamativa hacia las hembras, hace de que haya mayor reproducción y de que estos tengan más capacidad de poder tener crías.
rasgos sean heredados. Bueno, como ejemplo de la selección natural tenemos el caso de las polillas abedul durante la Revolución Industrial. En Inglaterra, durante la Revolución Industrial, lo que sucedió es que existían las dos clases de polillas, las polillas claras y las polillas oscuras. Las polillas claras, debido a la presencia de químicos y de contaminación que había en ese momento, debido por el carbón y otros materiales, las polillas claras eran mucho más fácil de depredarse. En cambio, las polillas oscuras no, debido a su mismo color. Esto es un ejemplo claro de selección direccional, debido a que favoreció a la supervivencia de las polillas oscuras. Otro ejemplo de esto puede ser el de los pinzones de las Islas Galápagos. ¿Cuáles son estos? Los pinzones de las Islas Galápagos, en esta isla se encuentran unas semillas que son más grandes y más duras. Esto que causa de que los picos de los pinzones sean más gruesos y más duros para poder comer de estas semillas. Pero en el caso de otras islas en donde su alimentación sea a base de insectos y de semillas más livianas y menos duras, genera de que los picos más alargados sean mejor opción para su supervivencia. Otro de los ejemplos de esto puede ser la resistencia actual de los insectos hacia los insecticidas. Desde que la creación de estos insecticidas se ha popularizado más entre nuestra población el uso de estos. ¿Qué genera esto? A que estos insectos, ya sean los mosquitos, las cucarachas, las arañas, generen un tipo de cambio en el cual, debido a su supervivencia, genera a que estos puedan desarrollarse y puedan tener reproducción y generar crías que ya cuenten con esto incluido. O sea, de que sea más común entre estos insectos la supervivencia y la resistencia hacia los insecticidas. También está el ejemplo más común, que es el de las jirafas. Las jirafas actualmente se puede ver que cuentan con unos cuellos largos, pero no todo el tiempo fue así. Hay estudios que nos demuestran de que las jirafas tuvieron también unos cuellos cortos. Pero ¿qué sucedió? Que para adaptarse, para poder sobrevivir, ya que su alimento son las hojas de los árboles, de algunos árboles, para poder sobrevivir y poder comer y alimentarse adecuadamente, tuvieron que poco a poco, debido a esto generó de que las jirafas poco a poco fueran alargando su tallo. Pero obviamente esto no se dio de la noche a la mañana, esto se dio acompañado de cambios progresivos. Y para concluir, la selección natural es un proceso muy importante que se da en nosotros para poder evolucionar y para poder continuar como una especie, y que haya una mayor variabilidad en las diferentes especies que habitan en nuestro mundo, y de que se puedan reproducir y que puedan tener crías y que sean mejor adaptados a nuestro entorno.